Bueno, buen día, ¿cómo andan? Hemos tenido un par de inconvenientes técnicos, pero acá estamos. ¿Se acuerdan ahora de lo que vimos en la clase pasada? Empezamos tema 13, tema del sistema de entrada-salida, y lo primero que vimos del sistema de entrada-salida es que tiene múltiples dispositivos de múltiples tipos y de múltiples velocidades. O sea, hay características y anchos de banda de que requiere cada uno que son muy diferentes. Tenemos desde dispositivos que dependen del usuario, entonces andan a velocidad humana, llamémosle, teclado, mouse, el aparatito y dispositivos que no dependen del usuario, entonces andan a velocidades de las computadoras, que son órdenes de magnitud más rápida. Y el truco o el chiste del diseño del sistema es hacer que todo eso funcione bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcionen bien simultáneamente dispositivos que son muy lentos con dispositivos que son mucho más rápidos? Ahora, parte de cómo funciona eso bien y cómo se lo hace bien es gracias al sistema operativo. Entonces, de vuelta empecé a hablar yo del sistema operativo, de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es la interfaz que tenemos entre lo que es el procesador y el programa de usuario con el sistema de entrada-salida. El sistema de entrada-salida es, a fin de cuentas, manejado por el sistema operativo. ¿Por qué? Porque hay que brindar características de protección, eficiencia, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hace a través de los drivers. ¿Recuerdan que hablamos de los drivers? Y vimos que había tres tipos de comunicación. Sí. Creo que no está hablando el micrófono. Ya se murió. Acabo de cortar. Bueno, entonces. Sí, vamos a poner pausa un segundito. Entonces, el sistema operativo, para poder manejar eso y para poder comunicarse eso, necesita tres tipos de comunicaciones. Ahí debería estar todo bien. La primera es, necesita comunicarse con los dispositivos, mandarles comandos e instrucciones a los dispositivos para que hagan cosas. Normalmente el método más común es que los dispositivos están mapeados en memoria, la entrada y salida está mapeada en memoria. Y eso ustedes lo vieron un poco en sistemas con micro y el método más común de hacer. Entonces directamente se accede a los dispositivos con instrucciones load store comunes y corrientes. Donde qué es lo que se le envía, bueno, ya depende del dispositivo y todo lo demás. Buen día, ha venido también. Después hemos visto que el dispositivo tiene que comunicarse de algún modo con el sistema operativo para avisarle que ya terminó de hacer una operación, que necesita algo, que ocurrió un error. ¿Cómo es la manera más común de ese tipo de comunicación? Mediante interrupciones. ¿Por qué? No porque sea mejor, sino porque lo que pasa con los dispositivos y todo lo demás, que uno no sabe exactamente cuándo van a interrumpir. Y es muy difícil predecir cuándo van a interrumpir, por no decir imposible. Entonces, las interrupciones son ideales cuando, buen día, cuando los eventos son irregulares o no se sabe exactamente una frecuencia a la cual van a suceder. Entonces, es lo mejor, digamos, manejarlos con interrupciones y que cuando estén listos, interrumpan. O cuando necesiten algo, interrumpan. ¿Estamos? Y después, finalmente, una vez que tienen que hacer algún tipo, o sea, ya se sabe que tienen un dato, ya se sabe que ocurrió un error, pasó algo, necesitan transferir los datos realmente para que los use el procesador, los transfiere a la memoria, y el método más común para hacer la transferencia de memoria es mediante un DMA, que es un acceso directo a memoria, para que directamente ni siquiera el procesador esté involucrado. El procesador sigue haciendo su tarea y directamente el controlador DMA es el que transfiere los datos del dispositivo de entrada-salida a la memoria principal para que después el controlador DMA lo interrumpe el procesador y le dice ya están los datos cargados. Y vimos que existen los IOP donde además de transferirlos, los procesan un día para directamente darle resultado y darle la cosa más cocinada al procesador para hacer que tenga menos trabajo todavía el procesador principal.
Después vimos algo de métricas con respecto a I/O. Vimos que siempre las métricas importantes son performance. ¿Por qué? Porque lo que los usuarios queremos es performance. Queremos que la máquina no ande lenta. Siempre vamos a querer más performance. Sin embargo, entran acá en entrada-salida, entran en juego otros factores, otras métricas que son importantes como escalabilidad, de poder seguir aumentando dispositivos y que el sistema funcione bien o igual. Tolerancia a fallos, de qué pasa si se me rompe un dispositivo, el sistema puede seguir funcionando o no. Confiabilidad, que tiene que ver con cada cuánto va a fallar un dispositivo. Y disponibilidad, que tiene que ver con, aunque me falle un dispositivo, voy a seguir funcionando o no. ¿Estamos? Son todas cosas que, y a lo que hablamos cuando vimos todas estas métricas, es que normalmente a nivel usuario final, las métricas de escalabilidad, confiabilidad y disponibilidad no son muy significativas. Pero cuando vemos a otros tipos de computadoras, sistemas más grandes, pasan a ser mucho más significativas. Porque habíamos visto el ejemplo de un disco que fallaba cada 3 años, no me acuerdo. Entonces que ustedes dicen, bueno, que me falle cada 3 años, se amortiza el costo del disco y lo pago, está bien. Pero un disco que falla cada 3 años, para alguien que tiene 1 millón de discos, es que le fallen varios discos por día. ¿Estamos? Entonces, o la probabilidad de que fallen varios discos por día. Entonces ahí hay que ver realmente que falle cada 3 años, que falle cada 10 años, un montón. Bueno, de performance también vimos que se mide de 2 maneras, que son las 2 métricas que venimos trabajando nosotros desde el principio del cuatrimestre. Por un lado, ¿qué es productividad? ¿Qué es productividad en el sentido de lo que es un sistema de entrada-salida? Es ancho de banda, creo que les he puesto acá. Ancho de banda es cuántos bytes puedo transferir por segundo, que es lo que antes veíamos en tareas por segundo. Bueno, acá son bytes que se transfieren por segundo. Y latencia, que es el tiempo de respuesta. Cuánto yo le pido un dato a un dispositivo y el dispositivo me devuelve ese dato. Desde el que hago el pedido hasta que me devuelve. Y vimos que hay una relación entre las dos. Usualmente, aumentar la productividad me perjudica la latencia. ¿Estamos? Entonces, para disminuir la latencia, me conviene bajar la productividad. Entonces, siempre está el juego de qué es lo que queremos. Y la idea era buscar que los dispositivos trabajen aproximadamente hasta un 60 o un 80% de su productividad. Manejan un buen tiempo de respuesta y una productividad bastante aceptable. ¿Preguntas? Sí. ¿Tienes el respecto al dispositivo o al trabajo que tiene que hacer el procesador con el que brinda el dispositivo? Dispositivo. Acá estamos viendo del sistema de entrada-salida. Entonces la latencia es, el procesador pide un dato, ¿cuánto le demora? Le pide al dispositivo. Entonces el dispositivo desde que recibe el pedido hasta que devuelve el pedido, demora tanto. Exacto. ¿Cuántos bytes transfiere en ese tiempo? ¿No? Después hemos visto cómo mejorar la productividad. ¿Se acuerdan cómo hemos dicho que se mejora la productividad? La productividad normalmente se mejora mejorando hardware, o sea, comprando más cosas para poner en simultáneo, haciendo los cables más anchos, poniendo otro disco. ¿Estamos? Pero ese aumento de la productividad lleva a que baje la confiabilidad. Porque la confiabilidad es, si tengo más dispositivos, tengo más probabilidad de que se me rompa un dispositivo. ¿Se entiende? Que normalmente nosotros tenemos un módulo de memoria, un procesador, un disco, entonces no tenemos ese tipo de cosas, pero digamos, centros de cómputo, donde tenemos varias computadoras, con varios discos, con varias cosas, bueno, hay más posibilidad de que se rompa algo. ¿Alguna otra pregunta?
Faltaba ver que en general también las métricas, hay distintas métricas para distintos tipos de computadoras de distinto uso. Entonces habrá que ver qué es lo que se busca hacer con ese sistema de entrada-salida, o sea, pertenece a qué computadora, y en base a eso buscar la métrica más adecuada para ver cómo lo mejoramos. Lo que nos queda ver hoy es varios análisis de ejemplos de dispositivos de entrada-salida, en los cuales les voy a comentar 2 o un poquito más, como para que tengan un pantallazo. Y el primer ejemplo es discos magnéticos. ¿Todos tienen discos magnéticos todavía en sus casas? No se me ríen porque cada vez vienen menos, digamos. Es una pregunta válida. ¿Alguna vez vieron uno por dentro? Bueno, ahí tienen una foto. Normalmente la respuesta me dice no, entonces ahí tienen uno más o menos por dentro. ¿Por qué vemos un poco lo que es el disco magnético? Porque suelen ser el último nivel de la jerarquía de memorias. Yo les vengo machacando la jerarquía de memorias, la pirámide, y los discos magnéticos son el último nivel. Entonces viene a ser una especie de cierre de la jerarquía de memoria. Como característica es el último dispositivo electromecánico que todavía sigue en uso masivo. ¿Estamos? O sea, antes había un montón, todos fueron reemplazados por cosas electrónicas, menos el disco que todavía aún persiste. ¿Cuál es su propósito? Creo que todos sabemos, traducido en un lenguaje un poco más técnico, es un almacenamiento no volátil de larga duración. Los datos que uno graba en el disco persisten y no se borran, a menos que el disco se rompa. ¿Estamos? Pero uno le quita la alimentación y los datos siguen estando. ¿Estamos? Esa es la característica del disco con respecto a la memoria RAM, las memorias caché, todo lo que hemos visto que era volátil. Uno le saca la alimentación, se pierde, porque las memorias SRAM o DRAM. Otra característica del disco, sabemos que son grandes en el sentido de capacidad, no de tamaño, tamaño físico también, pero bueno. Son baratos en el sentido de costo por byte. Cada vez tienen muchos bytes a un costo no tan caro y suelen ser lentos. Ya vamos a ver un poco por qué. Y la evolución de los discos, ustedes ven que desde 1980, o sea, de hace 40 años aproximadamente, la capacidad de los discos aumentó en 1 millón de veces, lo cual eso es muy bueno, pero el tiempo de acceso aumentó solamente 10 veces. O sea, es mucho más fácil hacer discos más grandes que discos más rápidos. ¿Está? Por eso es que hoy en día son lentos. ¿Está? O sea, porque en esa época estaban no tan lentos, pero ¿cuánto evolucionaron todos los otros dispositivos en 40 años? Un montón. Y no tanto. Por las dudas, si quieren hacer preguntas, me interrumpen, porque total esto es más descriptivo. ¿Saben cómo está más o menos hecho por dentro? O sea, acá tiene una fotito, pero lo que se ve en esa fotito es que un disco está compuesto por un montón de plaquitas rotatorias, son placas rígidas, circulares, suelen ser de un material tipo aluminio, o las más nuevas suelen ser de vidrio, que están recubiertas de una superficie magnética, que es esto que se ve acá, es una superficie que está cubierta por una capa magnética. ¿Cuántas placas de esas tienen? Varias. Usualmente los discos más grandes de hoy en día tienen hasta 10 placas de estas. ¿Estamos? Suelen tener 4, 5, 6, 7, depende del fabricante, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Cada plaquita de esas almacena datos de los dos lados. O sea, tienen de un lado, o sea, la superficie magnética donde se guardan los datos está no solamente de un lado, sino del otro lado también. Entonces acá, no sé cuántas son, si ustedes quieren, cuéntenlas, digamos, pero supongamos que son 10, o son 7, no importa, 9. Si tienen 9 plaquitas acá, en realidad tienen 18 superficies de lectura-escritura. ¿Estamos? Se guardan de los dos lados.
Entonces tienen un cabezal de lectura y escritura por superficie. El cabezal es en el que tienen esos bracitos, donde se ve, el cabezal está en la puntita. Y el cabezal es un brazo, tienen este brazo, es un brazo mecánico, que como se observa acá, mueve todos los cabezales juntos, de manera radial, va desde el medio hasta afuera. O sea, esto se mueve así, esto está fijo en un eje acá y se va moviendo así. ¿Estamos? De adentro hacia afuera. Los cabezales de medio grado, abajo, de arriba y arriba de abajo. Exactamente. El bracito, estamos, los que están acá en el medio, tienen cabezales para abajo y para arriba, para leer las dos superficies. ¿Estamos? Por eso digo, están de los dos lados y los bracitos que van en el medio leen las superficies de arriba y la de abajo. ¿Estamos? Los cabezales se mueven todos juntos. Estos tienen una alta densidad de grabación, cada vez más. Es parte de cómo mejoran las capacidades de los discos. Y si alguno quiere ver un montón más cómo es un disco por dentro y todo lo demás, no voy a entrar en más detalle. Hay un montón de información en la web. Ahí tienen una bastante piola. Hacen clic ahí y ya está. Sí. Ahí cada cabezal se accede simultáneamente a los datos de cada lado o se elige un cabezal que primero se lea. En general, cuando vos estás buscando un dato, hay que ver dónde está puesto en toda la superficie del disco y vas a buscar el de ese dato y solamente se lee uno. Lo que no quita que por cuestiones de optimización, ya que los mueve a todos, el disco puede intentar leer algunos otros datos para guardarlos por si se los pedís por las dudas, digamos. ¿Estamos? Pero normalmente vas a buscar un dato, que es el que vos querés, digamos. Un solo cabezal que está en una sola superficie. Ese es por lo menos por defecto, digamos. Una pregunta. Muchas veces cuando uno utiliza muchos software para ver algo y demás, Sí. habla mucho de sectores. Sí. ¿Qué sería esa? Eso que está ahí. ¿Estamos? Excelente pregunta, Joaquín. No, parece que te está guionado, digamos. ¿Cómo es la superficie esta que les mostré en los dibujitos anteriores? Más o menos se divide así. Esto, por supuesto, está pintado, dibujado y colorado, que no es la realidad, pero da una idea. ¿Estamos? La idea es que hay cada anillo de colores, es lo que se llama una pista, un track en inglés. ¿Estamos? Se divide toda la superficie en anillos concéntricos. ¿Estamos? Esos anillos se llaman pistas. A su vez, la pista se divide en sectores, que los sectores son de tamaño fijo. ¿Estamos? Y los sectores pasan a ser la mínima unidad de transferencia de estos discos. Siempre, ¿se acuerdan que cuando teníamos en caché eran los bloques? Cuando teníamos memoria virtual eran las páginas. En discos son los sectores. Y curiosamente, desde hace 10 años por ahí, se estandarizó que para todos los fabricantes el tamaño de los sectores es de 4096 bytes, que son 4K. Lo mismo que las páginas. ¿Estamos? O sea, no es casual que todos los tamaños de los sectores sean los mismos tamaños que las páginas. Antes no era así, antes los sectores eran más chicos, pero después cuando las páginas eran de 4K, todo el mundo decía, fabricante, sector de 4K para que todo funcione mejor. Bueno, está bien. Bien, empezó a hacer todos los sectores de 4K. ¿Y hay alguna estadística que quería cuál es la diferencia de rendimiento de que empezó a utilizar la 4K? Como para tener una idea muy curiosa. No sé. Me intuyo que debe haber, porque, o sea, por más que si no les convenía Western Digital, Seagate y demás, no lo iban a hacer. Entonces, si lo han hecho, debe de haber probado, debe haber algunos trabajos científicos y decir, mirá, ahora que tenemos sector de 4K, esto anda mejor. No lo sé, pero mi intuición me dice que debe haber. En su momento, en esta época, cuando se hizo el pasaje, o antes inclusive, debe haber dicho, mirá, conviene pasarnos
Listo, nos pasemos. Claro, exactamente. No la sé, pero seguramente anda bien. Digamos. Antes tenías que transferir más sectores y ahora uno solo suena lógico. Sí, sí, sí. Porque lo que se busca cuando uno va... ¿Cuándo se hace un acceso de disco? Cuando hay un fallo de página. Va a buscar en el nivel inferior de la jerarquía. Entonces vamos a buscar una página. Entonces, ¿qué mejor que traer una página en un sector? Antes eran varios sectores que tenían que estar grabados contiguos. En fin. No, el sector siempre tiene un tamaño fijo. ¿Estamos? Lo cual lleva a lo que Brian plantea si lleva una observación. Si el sector es de tamaño fijo y los anillos estos concéntricos de las pistas son de distintos tamaños, ¿por qué? Porque cuando estás más cerca del centro, el anillo es más chico. Cuando estamos más lejos del centro, el anillo es más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cantidad de sectores por pista es variable. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan algo de geometría? ¿No? Entonces, fíjense acá cómo está dibujado eso. ¿Ven las rayitas? Que acá tenemos una rayita ahí, digamos, totalmente radial, pero ven que acá ya las rayitas estas negras no coinciden, no empiezan a coincidir. Algunas sí, otras no. Entonces vemos que la cantidad de sectores en la zona roja es menor que la cantidad de sectores en la zona violeta. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que dice? Las pistas exteriores tienen más sectores que las pistas internas. Y eso es que la densidad de grabación es constante. Hubo una época en la cual eso no era así. Antes eran directamente todas las rayitas iguales y se grababa de manera diferente. Y después han dicho, no vale la pena, estamos desperdiciando espacio, y han pasado a hacer esto. No, es constante, por eso tenés más sectores. Creo que es una ilusión óptica. A vos te parece que la celeste es más grande, pero creo que en realidad en tamaño son iguales. Porque los círculos de arriba son más largos. Claro, vos la ves medio en diagonal y es un efecto óptico, pero en realidad el tamaño debería ser el mismo. Igual, no estamos hablando de tamaño en centímetros, son radianes y bueno, todo ese tipo de cosas. La cuestión es que la densidad es constante y hay más pistas afuera que adentro. Eso es lo importante. ¿Y eso qué implica? Ojo, el disco gira, y gira a velocidad constante y gira todo el disco. ¿Estamos? Entonces, si el cabezal está en las pistas exteriores y el disco da una vuelta, ustedes leen más datos que si el disco está el cabezal está en la parte interna. ¿Se entiende? Justamente por eso, ¿por qué sería constante la densidad? ¿Cómo por qué sería constante? La densidad es constante porque es como se graban los datos. Bueno, la densidad se refiere a la pista. No entiendo la pregunta. La densidad se refiere a cómo se graban los datos en el disco. ¿Estamos? Entonces, como vos tenés en el sector, en las pistas externas, más sectores que en las pistas internas, eso hace que la densidad sea constante, por eso vos tenés más. Si no, vos tendrías todas líneas acá iguales, o sea, tenés todas líneas como esta. ¿Me entendés? Y vos, en una vuelta, vos leerías siempre la misma cantidad de sectores y la misma cantidad de datos. Ahora no. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque las pistas de afuera son más largas que las pistas de adentro. Entonces vos aprovechás tu densidad constante y haces que en las pistas más largas leas más datos. ¿Se entiende para todos? Pregunten, ¿no? Dale. Nosotros siempre apuntamos a tener a mano lo que más usamos, el principio de localidad. Sí. Lo aplica aquí en el disco, a pesar de que el último labor. Lo trata de aplicar. O sea, cuando vos vas a grabar un dato, Lo- trata de entender cuándo lo vas a usar, o si lo
trata de por lo menos decir, bueno, estos datos están cerca de este otro. Entonces, cuando vos vas a grabar un documento, un PDF de arquitectura que yo he bajado, que has bajado de internet. El PDF ocupa, ¿cuánto ocupa? Un mega. 64K ocupa un archivo, no. Un mega, redondeemos un mega. Entonces, lo que va a decir es, tengo que grabar un mega. ¿Cuántos sectores son? Y un mega son varios sectores de 4K. Pero estos sectores son el mismo archivo, los voy a tratar de grabar juntos. Pero no me refería sino a ese archivo completo, sino a otros archivos. O sea, y bueno, de algún modo trata de ver, o sea, trata de optimizar esas cosas. Hay toda una lógica de los fabricantes de discos, de tratar de que los discos anden más rápido y trata de ver esas cosas. Vamos a ver que de todos modos no es muy significativo. Ya vamos a ver por qué. ¿Estamos? Muchas veces que dicen en el disco cuando volver a quedar con un espacio vacío, Sí. ¿Sí? No es que vas perdiendo, te van quedando los huecos y después los tratas de llenar. Entonces después aparece cuando vas a guardar un archivo muy grande, no tenés muchos huecos consecutivos, entonces empieza a grabarse separado del archivo y después un lío buscarlo, digamos. Por eso cada tanto, con Windows, hay que hacer un desfragmentado de los discos, para que si hay muchos archivos grandes fragmentados, tratar de ponerlos todos juntos. Que el dato de color ya se hace automáticamente. Sí, un problema. Ya vamos a ver por qué, vamos a ver algo por qué. Por eso yo le quiero dar un pantallazo. ¿Vamos bien? Ahora, esto es una superficie. ¿Estamos? En general también se llama que todas las pistas iguales de todas las superficies, porque tenemos varios de estas superficies, ¿se acuerdan de la manera de los dos lados? Todas forman un cilindro. ¿Estamos? Es una terminología. Y en general los datos se conviene grabarlos por cilindro en vez de por pistas. ¿Por qué? Porque los datos consecutivos no conviene que estén necesariamente en sectores consecutivos de pistas contiguas, sino que conviene que estén guardados en sectores consecutivos de cilindros consecutivos. ¿Por qué? Porque cuando el cabezal está en una pista, cualquiera, si está en una de estas celestes, yo ya sé que todos los cabezales están en la misma pista. ¿Se entiende? Entonces uno puede hacer que se lean todos los cabezales juntos de la misma pista, y no tengo que andar moviendo el cabezal entre pistas. Entonces es mejor organizar los datos por cilindros, por eso es que tiene un nombre particular. Eso sería para tener más ancho de banda. Para tener más ancho de banda y una lectura más rápida. ¿Se entendió? Entonces ahora, ¿cómo es la operación de lectura-escritura? Que ahí tenemos otra vez otro dibujito. Movemos, primero lo que hay que hacer es, el cabezal está en la punta del bracito, ya les comenté, el brazo móvil. Entonces lo primero que se hace cuando se quiere leer un dato de disco es, hay que mover el brazo hasta ubicar el cabezal en la pista donde está el dato que yo quiero leer. ¿Estamos? Ese movimiento del brazo radial se denomina un seek. Es una búsqueda de la pista. Y eso lleva tiempo de posicionamiento del brazo en la pista correcta. ¿Estamos? Ese tiempo se llama seek time. Es bastante, se me ríe Felisa, pero es el tiempo de posicionamiento del cabezal en la pista correcta que yo quiero, donde está el dato que quiero leer. ¿Está claro? Ese tiempo de posicionamiento demora aproximadamente 3-4 milisegundos. ¿Estamos? Y ahora, una vez que está posicionado el cabezal en la pista correcta, ¿ya tengo el dato? No, porque en realidad me puse en la pista, pero no sé, no necesariamente el dato está en el sector que se está leyendo justo cuando se ha posicionado el brazo. A veces puede pasar que tengo que esperar que el disco gire
hasta que el sector que quiero leer se pone justo abajo del cabezal. ¿Se entiende? Porque el disco está permanentemente girando. Sí. Sí, más o menos un promedio. Quizás puede ser un poquito menos, pero anda en el orden de los 3-4 milisegundos. Porque convengamos que no necesariamente el brazo anda girando de un lado para el otro. O sea, en general se mueve entre pocas pistas, va buscando, hay algoritmos. Sí, sí, hay algoritmo de búsqueda que trata de que el brazo se mueva relativamente entre pistas cercanas, no que vaya de una punta a la otra porque va a perder más tiempo. Claro, y si quieren acceder a archivos que están cerca, que lo busque, o sea, que no tenga tantos movimientos de bracito, porque eso da vida útil. Sí, sí, sí. Vida útil además lo hace más lento. Porque vas a estar moviendo el brazo cada vez más y la idea es que el brazo se mueva lo menos posible. Entonces, una vez que estamos posicionados en la pista correcta, hay que esperar que el disco gire. ¿Estamos? Eso que el disco gire y se ubique el sector deseado bajo el cabezal se llama latencia rotacional. Es una espera que hay que hacer hasta que el sector se ubique debajo del cabezal de lectura. ¿Está claro? Y eso también, fíjense que cuando un disco, que usted compra un disco que gira 10.000 revoluciones por minuto, que es una velocidad medio estándar, o medio alta incluso, 7.200 te podría decir. Pero bueno, no importa. Estamos entre 5.000, 7.000, 10.000 revoluciones por minuto. Yo con el ejemplo de 10.000 revoluciones por minuto, que es más fácil de hacer cálculo, la latencia en total son 6 milisegundos. O sea, un disco que gira 10.000 vueltas por minuto, el tiempo que da en dar una vuelta son 6 milisegundos. ¿Estamos? Ahora, no necesariamente que yo tenga que esperar toda la vuelta, es el peor caso. El mejor caso, ¿cuánto es? Que no tenga que esperar nada, que yo justo cuando llegue, ahí viene el dato que yo quiero, entonces no tengo que esperar nada. Entonces, en promedio, se dice que se espera media vuelta. ¿No lo puedes hacer a la vez? ¿Cómo lo ves? Mientras, o sea, sucede el tick time, que vaya rotando el juego en la pista. No, o sea, la rotación es permanente. El disco vuelve a enchufar y el disco empieza a girar. Y el disco está permanentemente girando. Claro, digo, porque por ahí se posiciona el cabezal en el disco. Sí. O sea, no en el disco, sino En la pista. En la pista, capaz que ya va girando y lo va buscando. Es que el disco va girando permanentemente. Va girando 10.000 revoluciones por minuto, digamos. O un poquito menos, según Joaquín. ¿No? Pero el disco vuelve a enchufar. Es más, todos tienen un disco en su casa. Uno prende la cosa y empieza... Ese es el disco girando. ¿O no? Además de los ventiladores y todo lo demás. Pero sí se escucha el disco, digamos. Era mejor posicionarlo en la versión anterior, porque era mejor posicionarlo en vez de en la misma pista como un alrededor. Que era mejor leer los datos por cilindro. Eso dije. O sea, que una vez que está posicionado en uno, o sea, ¿qué es lo que digo? Ustedes tienen que leer, supongamos, este sector acá amarillito. ¿Estamos? Entonces, esto está girando, en algún sentido. Supongamos que gira en el sentido de la hoja del reloj. Entonces, una vez que quieren leer este sector, ustedes ubican el cabezal acá y el disco va a girar y van a leer todo esto. Y ya han leído el sector que ustedes querían. Ahora, si quieren leer otro sector contiguo, ¿cuál conviene que sea el siguiente? Y yo leería este ahí nomás, porque ya estamos ahí. ¿Estamos? Entonces leería todos los sectores consecutivamente de una pista. No, yo leería todos los sectores de una pista. Ahora, una vez que dé toda la vuelta, porque ya leí todos los sectores, quería leer un archivo grande que ocupaba todos los sectores de esa pista. ¿Estamos? Y estoy acá de vuelta, ya he dado toda la vuelta. ¿Cuál sector me conviene leer? Me conviene leer el que esté del mismo lado de la otra cara. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para no tener que mover el brazo. Bueno, eso es parte de una optimización.
podrías leer todo, ¿entendés? Podrías ir leyendo todo el cilindro, ¿entendés? Y lo vas guardando en una especie de caché de disco para decir, che, si por la duda después me pide, ya lo tengo. Y no tengo que seguir esperando la vuelta. Pero eso ya es una optimización. Claro, la idea que usted plantea es ir cambiando de superficie. De superficie. Porque cambiar de superficie es más rápido que cambiar de pista. Esa es la idea que quiero que se quede. Cambiar de pista implica mover el brazo. ¿Estamos? Cambiar de superficie implica leer un cabezal de otro. Eso ya es electrónico. Y cuando se termine, vamos por otro cabezal de otro disco. De otro plato, digamos. De otra superficie, a fin de cuentas. ¿Y cuál correspondería después leer un anillo que esté más externo? Sería, ¿verdad? Donde hayas grabado los datos. ¿Entendés? Eso ya depende del algoritmo de cómo guarda los datos. Claro, pero para hacer eso tiene que estar bien acomodado los datos. Exactamente. Y ahí ya depende de vuelta por qué el algoritmo del Western Digital negro, black, es mejor que el del azul o del verde. ¿Estamos? Y eso ya depende de Western Digital, o de Seagate, o de cualquiera que ustedes compren, Toshiba. ¿Está claro entonces el SIG time y la latencia? Y una vez que ustedes ya han puesto el cabezal en la pista correcta, ya han esperado el tiempo hasta que se ponga el sector, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer el sector, que a la larga es que el sector pase completamente por debajo del cabezal y se lo transfiera y llegue a donde donde se lo tenga que mandar, digamos. ¿Estamos? Eso es un tiempo que se denomina tiempo de transferencia, un transfer time. Y aproximadamente para transferir un sector con una tasa de transferencia común que es de 100 megabytes, eso demora 40 microsegundos. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo se calcula el tiempo promedio de acceso a un disco magnético? Es con esa fórmula, para el tiempo medio de la MAT, que lo venimos viendo ahí entre el caballito de batalla, como de la MAT del disco. Bueno, simplemente la suma del SIG time, más la latencia, más la transferencia, más un retardo que pueda haber por el controlador, por alguna cuestión técnica. Esa cuestión técnica también anda entre los 100, 200 microsegundos. ¿El controlador es el software? Claro, software. ¿Por qué? El controlador es el que traduce de, che, necesito leer la página tanto. Bueno, ¿a dónde grabó esa página? Está guardada en el sector tanto, de la pista tanto, del cilindro de la superficie tanto. Bueno, demora. Con los algoritmos de optimización que pueda tener, bueno, para agregar unos cuantos microsegundos más. ¿Estamos? Ahora, ¿qué opinan de cómo es este AMAT con respecto a todos los AMAT que venimos viendo? ¿Por qué? Porque este está en microsegundo y nosotros veamos que está en nanosegundo. ¿Cuál está en microsegundo? ¿El demás? ¿Este AMAT está en microsegundo? Y porque veo ahora de estar el controlador. El retardo del controlador está en microsegundo. Pero si han prestado atención, esto estaba en milisegundos. Y esto estaba en milisegundos. ¿Estamos? Entonces, yo acá tengo, a la larga de la MAT es la suma de todo. Entonces acá tengo 3 milisegundos. Acá tengo media vuelta, otros 3 milisegundos. Esto, y ya es nada. Vamos a ver cuánto pasa a ser 3,04 o 004. Creo que es 0,4. Siguen siendo milisegundos. Y si le tengo que sumar esto, también, nada. Entonces, acá estamos hablando de milisegundos. ¿Y cuánto eran los AMAT que venimos viendo nosotros? ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo medio de acceso de memoria de una RAM? Yo creo que les comenté en un momento dado. ¿Cuánto? No me acuerdo si era 80 nano o Muy bien, 80 nano. 80 nanosegundos. El de la memoria, una DDR4 creo que era, de 3200. 80 nano, la RAM.
tiene que comunicarse con un disco que demora 6 milisegundos. 6 milisegundos. ¿Cuánto hemos dicho que era la frecuencia de un micro? 3 gigas. ¿Cuántos ciclos del procesador son 6 milisegundos? Son millones de ciclos. Millones de ciclos. ¿Estamos? Esto demora muchísimo tiempo para lo que es el procesador, para lo que es la RAM. ¿Estamos? Está órdenes de magnitud más lento. Por eso es que cuando tengo un Windows instalado en el disco rígido, en HDD, demora mucho más el arranque. El arranque, el acceso a los archivos, todo. ¿Estamos? Y ahora, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Cuáles son los, si el AMAT es este, ¿quién tiene la culpa de que el AMAT sea tan grande? ¿Cuáles son los componentes de este cálculo que más influyen en el resultado? La parte mecánica. Porque los que vimos que demoraban milisegundos, ¿cuál era? El seek time y la latencia. Y yo les dije en la latencia, les dije, demora la mitad de la vuelta, a 10.000 revoluciones. Y Joaquín me dijo, es un montón. En realidad son más lentos. No demoran 10.000 revoluciones, son 5.000, 7.000. O sea que demora más todavía. ¿Estamos? Y ahora, en realidad los discos están girando a 10.000 revoluciones por minuto o menos. Es un montón. Y no pueden hacer que giren más rápido. ¿Estamos? Entonces, el cuestión es una cuestión, la parte mecánica, y Tomás me planteaba, bueno, podemos hacer que el bracito se mueva cada vez menos. Sí, pero igual se tiene que mover, y mover es mover un brazo, se mueve bastante rápido, ¿estamos? Para lo que es un bracito mecánico, pero a la larga es lento. Para los valores que nos manejamos en el resto de la electrónica, es lento. La parte mecánica es lenta. ¿Estamos? Y eso es lo que nos limita, lo limita el disco, digamos, en su AMAT. Y siempre va a ser así. Entonces, el tiempo de transferencia siempre es mucho menor que el tiempo de SIC y de latencia. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pongamos varios discos para hacer varias transferencias, todas juntas. ¿Estamos? Y ahí va una especie de diapositiva extra que les cuento que tiene que ver con RAID. ¿Ustedes escucharon hablar de los discos conectados en RAID? Sí. Unos sí, algunos no. Va por lo que dije recién. No, va por lo que dije recién de conectar varios discos, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes necesitan muchos datos, un centro de cómputos, tienen varios discos. Si acceden a varios discos de manera secuencial, va a ser lento, porque cada uno de ellos es lento. Entonces, queremos aumentar la productividad del sistema. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos varios discos. Pero ¿cómo hacemos para conectar varios discos? Es decir, los divido los datos y que se hagan las búsquedas en varios discos de manera simultánea. Hemos dicho que la productividad se mejora comprando hardware. ¿Se acuerdan? Bueno, compremos varios discos para mejorar la productividad. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo compro muchos datos, compro muchos discos, tengo muchos datos y lo que hago es distribuir los datos entre todos mis discos. Entonces, cuando yo tengo mi archivo de 8 GB, entonces no lo guardo en un solo disco, sino lo guardo un pedazo en un disco, un pedazo en otro disco, un pedazo en otro disco, otro pedazo en otro disco, y les pido a todos los discos de manera simultánea. De manera de que todos hagan los SIC y las latencias de manera simultánea y después me transfieran todo junto. ¿Está claro? Eso es paralelismo. ¿Cómo? No necesariamente una clonación, lo distribuís al dato. ¿Estamos? Ahora, de esa manera se accede a los discos en paralelo, se accede a los discos en interleaving. ¿Estamos? Y de esa manera mejora la productividad. Pero ¿qué pasa? Ya vimos, si yo compro más hardware y para aumentar la productividad, ¿qué es lo que me baja? La confiabilidad. Si yo tengo más discos, es más probable que se me rompa un disco. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le agrega, los que dijeron esto, le agregan redundancia a los datos. ¿Qué es redundancia? Agregar algún tipo de duplicación
para que si se me rompe un disco, yo igual pueda reconstruir el dato. Estamos de alguna manera de copiar, de algún modo, el dato. ¿Estamos? Entonces, si algún disco falla, la información puede ser reconstruida y no se pierda. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que, al agregar redundancia, qué es lo que hace? Bueno, al agregar redundancia y hacer que la información no se pierda, estos arreglos se hicieron muy populares. Y se bautizaron RAID, que es RAID, no RAID como el ¿estamos? Este tiene acento en la I y viene de arreglo redundante de discos baratos. De ahí viene la palabra RAID, un RAID de discos. ¿Estamos? Entonces la idea es que tienen los datos distribuidos entre varios discos de manera redundante, cosa que si se rompe uno igual no pierdan la información, lo puedan reconstruir, y los discos son los discos baratos que uno puede comprar. Por eso, barato en costo por byte. Estamos hablando, ¿no? ¿Esa redundancia puede ser una especie de overhead? Overhead, sí, por supuesto. Ocupa más espacio, pero ganás que evitas la pérdida de información. No necesariamente una aclaración. No necesario. Puede ser una aclaración, no. Hay un montón de configuraciones de RAID. Hay de RAID 0, 1, 6, 0 más 1, y combinaciones varias así que no voy a entrar en detalle, pero tengo entendido que en otras materias sí lo ven. Materias que algunos de ustedes harán en algún momento. O ya han hecho, no sé. Ya han hecho, creo que no. Pero ya algunos verán. Pero la idea de RAID tiene que ver con aumentar productividad, aumentar confiabilidad, ¿estamos? Y esas son cosas que vemos nosotros. Entonces, por eso les comento. Hace un tiempo estaba buscando presupuesto de un disco con un servidor viejito, Sí, que era disco HDD, sí. 600 GB de 15.000 RPM a 6 GB por segundo, costaba 140 lucas, 130 lucas. 600 GB. Y bueno, Es una locura. depende. Tiene 15.000 15.000 revoluciones mucho, habrá que ver que era un 6 GB, debe ser un SATA o qué era. ¿Qué te puso alta? O era un SAS, un serie de SCSI. Depende del disco, depende de cosas, pero sí, pueden tener. ¿Puede ser? ¿SAS? SAS es un serie de SCSI. Es otro tipo de conector, digamos, no es SATA. Que tampoco estoy usando desde mi nombre de SAS, Z. Sí. Es otro, o sea, no es el que vos tenés en tu PC. Por eso. Tenía que buscar específicamente ese que era desde hace muchos años. ¿Sí? También, debe ser por eso. ¿No? También, digamos, también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigan o quieren que hagamos ya un recreo? Creo que vengo. A ver, veamos un poquito más. Pero hemos empezado tarde. Hemos empezado tarde, Brian. Entonces, con esto cerramos un poquito lo de discos magnéticos y vamos a ver los discos no magnéticos. ¿Estamos? Les quiero hacer 2 diapositivas nomás para ver qué son las memorias flash, que todos ustedes creo que las conocen. Las memorias flash hoy en día están everywhere, en todas partes. Y las tenemos en pendrives, tarjetas de memoria, celulares, tablets, microcontroladores y también en los discos de estado sólido, que son los SSD. Están cada vez más presentes por todas partes. ¿Por qué están presentes por todas partes? Pero impulsadas principalmente por la economía de escala. ¿Saben lo que es la economía de escala? La economía de escala dice que cuando uno fabrica las cosas, fabrica cada vez más, el costo de fabricación es cada vez menos. Entonces le conviene fabricar cada vez más. Pero para fabricar cada vez más significa que se tienen que vender cada vez más. Pero si se vende cada vez más y yo fabrico más, sale cada vez más barato fabricarlo, entonces lo vendo más barato. Si lo vendo más barato, ¿qué pasa? Vendo más. Entonces si lo vendo más, se fabrica más y se hace una rueda que funciona bastante bien. ¿Estamos? Entonces como cada vez es más barato comprar las cosas, las memorias flash, se venden más, entonces se fabrican más,
entonces es más barato hacerlas y así sucesivamente. No aplica para Argentina. En realidad creo que a pesar de todo aplica para Argentina, digamos. ¿Sí? Que a nosotros nos cueste más es como nos cuesta a nosotros, digamos. Pero la memoria flash es más barata, digamos. A vos te cuesta más, pero es problema tuyo, digamos, no de la flash. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo funcionan las memorias flash? Las memorias flash son celdas de memoria, como las SRAM o DRAM, pero estas están agrupadas. No se las accede de manera individual, sino se las accede de a grupo. Estas van en patota. ¿Estamos? Y se agrupan en páginas, se les llama. Y a su vez las páginas se agrupan en bloques. ¿Estamos? O sea, tiene misma terminología y empieza así confuso, pero por eso lo vamos a ver muy sutilmente. Estas, fíjense, para la escritura, ¿estamos? Se pueden leer, no se pueden leer, no me acuerdo si se pueden leer o no, celdas de memoria individuales, pero sí sé que no se lee de a bytes, sino que probablemente creo que se lee o se escriba de a páginas. O sea, ya van todas juntas las celdas. Y cuando se van a borrar, no se borran de a páginas ni de individuales, sino que se borran de a bloques completos. Por eso es la separación entre página y bloque. Creo que la lectura y la escritura es de a páginas y el borrado es de a bloques. Eso es cómo se manejan constructivamente las memorias flash. Por eso, en general, las memorias de este tipo no se borran, o cuesta más borrarlas. Cuando en realidad ustedes quieren borrar datos, lo que hacen es, los marcan y dicen, aquí no hay nada. Les sacan el bit de validez y dicen, acá no hay nada. Sí. Y después lo escriben con otro dato nuevo y dicen, ahora sí hay un dato nuevo. ¿Se entiende? Pero el borrado es más costoso, se hace menos veces, digamos. Por eso también hay un problema de seguridad ahí. Entonces, si ustedes quieren guardar datos que no quieren que los demás accedan, no los guarden en pendrive, no los guarden en memoria SD, ojo con los celulares, porque después están los programas para flashear celular, que se pueden reconstruir datos que ustedes ya habían borrado, pero están ahí, digamos. Algo de eso también, pero acá es más notorio, digamos. Exactamente. Exactamente. También, entonces veo que de ese tipo de cosas ustedes están bastante al tanto, digamos. No quiero entrar en más detalles, no voy a hacer preguntas, cuestiones ilegales, no, menos estamos siendo grabados. Las escrituras acá, cuando se va a leer una página, demora aproximadamente 200 microsegundos. ¿Estamos? Que es lento si lo queremos ver, pero es mucho más rápido que los milisegundos de los otros. Entonces, ahí Alejandro mencionó compuertas y mencionó electrones. Básicamente, ¿cuál es la idea constructiva de esto? La idea es que tienen, como en la celda de memoria, son transistores y todo lo demás, tienen una compuerta de más y una compuerta flotante. ¿Estamos ahí? Que no está conectada. O sea, además de tener los gate, source y drain, colector, fuente y base, tiene uno más. Y esas no lo conectan, o lo conectan a veces. Y ahí es donde almacenan los electrones. No voy a entrar en detalle, no le voy a hacer dibujitos, nada. Pero tienen una compuerta más y ahí los guardan. ¿Estamos? Y el tema es que cuando quieren escribir un nuevo valor, ahí le aplican una tensión alta en esa compuerta nueva. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes le tienen que aplicar una tensión que realmente es alta, mucho más alta que las otras de funcionamiento normal. Entonces, cada vez que ustedes le van aplicando esa tensión alta, se va degradando y se va deteriorando la compuerta. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque esto implica que la cantidad de escrituras que ustedes hacen en una memoria flash es limitada. Eso también, eso es otro truco que hacen. Lo que voy es que constructivamente y por el funcionamiento de la memoria flash,
la cantidad de escrituras que ustedes pueden hacer tiene un límite. El disco magnético eso tenía otra forma en el disco, ¿no? En el disco magnético esto no pasa. Pero no le llaman vida útil, ellos le dicen, o sea, no te dicen 500 millones de escrituras, que creo que así se maneja. Algo así se maneja, en eso estamos por llegar, digamos. ¿Estamos? Los discos magnéticos tienen otros problemas, pero no tienen este. ¿Estamos? Los discos se manejan, en realidad los discos, lo que sabemos son la cantidad de escritura, de veces, perdón, de encendido y apagado del disco con la hora de uso. Tiene que ver con otros problemas, pero no con esto. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque el disco magnético, ¿cuáles son los problemas que le pueden pasar? Mecánico. O sea, a la larga se te va a romper el motor. ¿Estamos? El motor se te va a romper, el motor que gire o el motor del bracito se te va a romper antes que te va a pasar todo lo demás. Entonces, tiene que ver por el uso de cuántas veces lo tenés prendido, se te va a romper el motor. ¿Estamos? Acá no hay motor, entonces dices, esto dura más. No, no dura más. Esto tiene una cantidad de videos limitada. Por eso es que te recomendaban antes, después de apagar o pulsar el apagado de la PC, prenderla ahí nomás. O sea, el mecánico. Hasta no sé si esa recomendación, no sé quién te la habrá hecho, pero ni me suena, digamos. No, no sé. No me suena la recomendación y no creo que tenga que ver con esto, digamos. La recomendación incluso es no apagar la PC y volverla a prender, incluso mejor sería dejarlo encendida, porque apagar y prender le sacas muchos ciclos de encendido apagado de disco. También pues, puede ir por ahí, digamos. ¿Estamos? Entonces, todo esto iba para explicar que las memorias flash tienen una nueva métrica que es propia y exclusiva de la flash, que es duración o resistencia. En inglés es endurance. ¿Estamos? Y esta se suele medir en terabytes que pueden ser escritos o ciclos de escritura borrado. ¿Estamos? Esto depende del disco, depende del fabricante. A veces les da en este valor que es terabytes written o programming erase cycles, que cuántas veces se puede escribir o cuántos terabytes pueden escribir. Y cada fabricante tiene sus trucos, como mencionaba Alejandro recién, es decir, yo te vendo un disco de 240, pero en realidad el disco tiene más. ¿Estamos? Lo que pasa es que yo voy haciendo, cuando se me rompe algún bloque, listo, pongo y te activo otro y digo, bueno, ya está, ahora seguís teniendo los 240, pues son otros 240. Y de esa manera el disco te dura un poco más, porque se va a romper. Y cuanto vos lo escribas, más vas a generar problemas en estos discos. ¿Está claro? Y ahí va otro link para los que quieran averiguar más sobre detalles constructivos y cómo funciona una memoria flash en general o un disco SSD en particular. Y ahora sí hacemos un break. O en realidad, antes de hacer el break, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá con discos y los SSD? Disco más. Hacemos un break y después seguimos. Bueno, para continuar, hemos visto el disco magnético, más o menos cómo funcionan, cómo es el tiempo. Hemos visto los discos SSD, hemos visto más o menos cómo funcionan, a grandes rasgos, cómo es el tiempo, que es mucho más chico. Y se va a la comparativa. ¿Cuál es mejor? Y de vuelta, ¿cuáles son las ventajas de los SSD? Algunas son notorias. Primero, no tienen componentes mecánicos. De no tener componentes mecánicos, tienen una enorme reducción en el tiempo de acceso a memoria. Son normalmente entre 100 y 1000 veces más rápidos que los discos magnéticos. Depende, por supuesto, del benchmark, del programa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son, pongamos, 100 veces más rápido un SSD que un disco magnético. Es por eso que cuando instalamos, si ustedes tienen una computadora todavía con disco magnético y le ponen un SSD, van a ver que día y noche. A todos nos ha pasado. En algún momento, cuando han hecho ese cambio de instalador, han dicho, 7 segundos de inicio. pasar no
100 veces, pero porque a la larga hay un montón de otras cosas en el medio. Pero 10 veces sí, literal. Pero han dicho, todo no sentido ese efecto. Otra cosa es que los SSD tienen una mejor resistencia a golpes e impacto. ¿Por qué? Porque no son mecánicos. O sea, no hay nada que se pueda romper, no hay nada que se pueda descalibrar, no hay nada. Por movimiento también, nunca recomiendan moverlo a los discos HDD, o sea, moverla, dar la vuelta a la máquina, están funcionando, digamos. Claro, exactamente, porque los movimientos son buenos, sobre todo si está funcionando, no tenía un disco girando, un motor girando 10.000 revoluciones. Se está acercando. En cualquier momento queda ir hablando. Algunos ven en Google si queda algún problema, algún correo, la gaceta. Otra ventaja, tiene un menor consumo de energía, también asociado a no tiene motores. Los motores a la larga hay que alimentarlos. ¿Vamos? Menor tiempo de transferencia, por eso también es la reducción de la máquina. O sea, casi todas son ventajas, ¿no? Por eso son muy peores. ¿Cuáles son las desventajas de los SSD? Y el tiempo de vida era La cantidad limitada de escrituras. Una. Otra, me hace señas, Tomás no se anima a decir. Bueno, una. En general, no es fácil de ver. Las latencias, los tiempos de acceso, aumentan a medida que aumenta la capacidad. ¿Por qué? Porque al ser ya la memoria electrónica, como la que estamos acostumbrados, pasa a ser el principio, que hemos visto, el principio de diseño de cuanto más chiquito, más rápido. Entonces, a fin de cuentas, un disco SSD de 120 GB, por nombrarlo en tamaño, es un poquitito más rápido que un disco SSD de 1 TB. El disco de 1 TB es un poquito más lento. Por supuesto que normalmente los dos son 100 veces más rápidos que un disco magnético. el magnético, no se nota esa diferencia. No se nota porque el tiempo de acceso está dado ¿por qué? Por el SIG time, la latencia, y a la larga van a ser en milisegundos. Y vos te compras uno de 15.000 revoluciones, va a girar más rápido, pero va a seguir del lado de los milisegundos. Acá es en general, es poquita la diferencia, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que ya ser electrónico es cuanto más grande, más lento, ¿no? Y después, por supuesto, son más caros, ¿no? Y no solamente en plata, sino en costo por byte. Entonces, todavía nos cuesta comprar un disco SSD del mismo tamaño que un disco magnético. Porque me gustaría tener un disco magnético. Y la pregunta es, ¿podrán algún día los discos SSD reemplazar a los discos magnéticos? Ya lo están reemplazando. Pero de todo no creo. No del todo. Acá tenemos estadísticas, siempre estadísticas, de cómo son las ventas de SSD versus HDD. Los SSD son los verdes, no, perdón, los violetas, los discos magnéticos son los verdes. Y fíjense que las ventas desde hace un par de años, por acá 2019, 2020, ya se igualaron y hoy en día se están vendiendo más los SSD. Pero igual no van a desaparecer los discos duros porque los servidores son constante lectura y escritura. Exactamente. Si uno se pone a comparar tomando datos de Amazon del año 2013, son datos en dólares, ¿no? Para evitar problemas de inflación, fíjense que un SSD de 256 salía $185, un disco de 2 teras, $80, entonces el costo por byte era más o menos así, el SSD era 18 veces más caro. En el 2013. En el 2018 aumentó un poco el tamaño, bajó un poco el precio, aumentó el tamaño, mantuvo el precio, el costo se va acercando, sigue siendo más caro. Y en el 2021 aumenta el tamaño, sigue bajando un poco el costo, mantiene el tamaño, mantiene un poco el costo. La cuestión que el SSD cada vez la diferencia relativa se va acercando. Entonces se estima que pronto se va a ir achicando el costo por byte y se estima una especie de crossover en 2033. Falta todavía, pero en algún momento esta diapositiva se va a hacer vieja de usar. Ya lo sería algo más nuevo.
Ya veremos, eso ya es futurología, pero se va acercando. Estamos en la tendencia que tenemos que ver nosotros. Y desde otro punto de vista, que es el que mencionaba Mauro recién, hay reportes anuales de una organización, no me acuerdo qué quiere ser, pero algo de Data Consortium, International Data Consortium de Datos Internacionales, una cosa así, que dice que en 2020 se crearon 64.2 zettabytes de datos. Como no sé muy bien qué zeta es día de la 21. Un montón, muchísimo datos, muy grande. Y se espera que haya un crecimiento anual del 23% para los próximos 5 años. O sea que ya estamos llegando a los próximos 5 años. Pero que ya los datos ya son un poco viejos. Pero ¿esto qué significa? Que se crea un montón de información anual. ¿No? Información nueva. Y además cada vez más información. El tema es que, por suerte, no toda esa información se guarda. Normalmente son datos descartables. TikToks. Y eso se guardan, pero eventualmente. No todos los datos se guardan. Entonces hay que ver cuántos se guardan. Lo que se guardan es solamente un 10%. ¿Cuál ya es un par? Profe, Bien ahí. Pausa, vamos a poner una pausa. Ahora sí. Después otros pequeños problemas técnicos, gracias por la observación. Se guarda solamente el 10% de todo lo que se genera. ¿Estamos? Pero el 10% de este número sigue siendo un número muy grande. ¿Estamos? 6.7 por día a la 21 bytes. ¿Estamos? Es muy grande. Y además se espera que eso también se incremente año a año. ¿Estamos? Que cada vez se guarden más datos. El tema es dónde guardamos todo esto. ¿Dónde se guarda? Fíjense que esto es el almacenamiento global instalado. O sea, estos son todos los discos rígidos y discos SSD de todo el mundo. Representan esto, digamos. El 65% de toda esta cantidad son discos rígidos, son discos magnéticos. ¿Estamos? Y se espera que baje este porcentaje de 65 a 54. O sea, que cada vez sean menos los discos magnéticos. ¿Estamos? Porque los discos SSD van aumentando su participación. Pero sin embargo, fíjense que hoy en día son 2/3 y se espera que baje a la mitad. Pero siguen estando, la mitad de todo esto son discos magnéticos. Y hay una frase que dijo, y va acá la empresa de un tipo que trabaja en Western Digital, o sea, que viene medio sesgada su opinión, que dice que lo mejor que le pasó a la industria de los discos magnéticos es el surgimiento de los smartphones. ¿Saben por qué? No. No, tampoco. Porque la gente ahora tiene capacidad de crear contenido mucho más fácil. Entonces, hoy en día se crean más videos de lo que se han creado hoy, digamos, se crean más videos que se crearon hace 10 años, todo el año. ¿Estamos? Porque todo el mundo puede sacar fotos. Y cuando va a sacar fotos, antes, no sé si ustedes han llegado a vivir, calculo que sí, en la época de los rollos. Y revelar fotos, uno compraba un rollo de 36 fotos y se iba de vacaciones y tenía 36 fotos para las vacaciones. Hoy en día vamos a hacer una selfie y por las dudas sacamos 4. Para ver si alguno sale con el ojo cerrado, además, porque no les cuesta nada. Y después sacamos 400 más por noche. Depende de la noche, ¿no? Pero bueno. Captura de pantalla, video, y chao. Se genera mucho más contenido del que antes se generaba. Y eso hay que almacenarlo en algún lado. Y para eso siguen existiendo los discos magnéticos. ¿Estamos? Entonces, en general la conclusión que sacamos de esto es, los discos rígidos no pueden competir en performance con los discos magnéticos. No tienen manera. ¿Estamos? Son órdenes de magnitud más lentos. Pero pueden competir en otras métricas que están relacionadas con la capacidad, con la duración. ¿Estamos? Los que sí corren riesgo son los
o los que corren más riesgo son los discos rígidos más premium, más de alta gama, de alta performance. Porque la alta performance no es alta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo busco alta performance, me compro un SSD. Está claro. Entonces los de 15.000 revoluciones por minuto van al muere, digamos. Van a morir más pronto que los de 5.400. ¿Estamos? O van a terminar siendo más baratos o algo así. Hoy en día hay discos de 20 teras y se proyectan discos de 100 teras. Y ahora uno dice, ¿por qué yo, fabricante de discos, seguiría fabricando discos y seguiría haciendo discos cada vez más grandes? O sea, porque eventualmente un operador cloud, por ejemplo, uno que tiene 1.000.000 de discos, porque guarda un montón de datos, si guarda discos, si tiene actualmente discos de 4 teras y los reemplaza por discos de 20 teras, a la larga se ahorra racks, espacio, cableado, energía, mejora la confiabilidad, ¿se entiende? Entonces, como se espera que esa gente guarde cada vez más datos, va a necesitar dónde guardarlo. Entonces va a necesitar discos más grandes. Y eso hay un montón de maneras de hacer que los discos sean más grandes, pero no necesariamente más rápidos. ¿Estamos? Porque no les conviene competir en ese sector. Yo creo que en realidad no es que se compran menos, sí se compran menos porque cambió en realidad el comprador. Cambió el comprador, exactamente. Nosotros no vamos a comprar cada vez menos discos rígidos, pero otra gente sí va a comprar y cada vez discos más grandes. Y va a ser además un mix, en realidad va a comprar no tantos más grandes, pero además va a comprar otros SSD también por cuestiones de performance. Entonces se va a ir haciendo distintas capas de la jerarquía. Cuando yo quiera performance, el SSD. Cuando quiera almacenamiento, un HDD. ¿Está claro? Y además, por otro lado, está la limitación de la vida útil de los SSD. Dice que hay gente que plantea que en el largo plazo, capaz que son los SSD los que desaparezcan, porque van a ser reemplazados por alguna tecnología mejor, que no existe todavía, ¿no? Es muy cosa, pero dice que los discos rígidos de la larga son tan confiables, entre comillas, para almacenar datos que dentro de 50 años van a seguir estando almacenando datos y vamos a tener otra cosa mejor para lo más rápido y lo más eficiente. Pero veremos dentro de 50 años. ¿Preguntas? ¿Alguna observación? Tendencias actuales. Me quedan 15 minutos para decirles cómo está el panorama hoy en día, además de lo que ya venimos hablando de discos. La realidad también hoy en día es que hay una brecha, así como se acuerdan la brecha que estaba entre el procesador y la memoria, la memory wall. Bueno, hoy en día hay una brecha similar entre memoria y entrada-salida. ¿Por qué? Porque a pesar de que los discos SSD, yo les he contado, son 100 veces más rápidos que los discos rígidos y todo lo demás, los discos SSD son 1000 veces más lentos que la RAM. Entonces la RAM hoy en día, que también es lenta para el procesador, todo lo que es entrada-salida es lento para la RAM. Y eso es un problema. Y además, ¿qué es lo que está pasando? Hay nuevas aplicaciones que requieren nuevas capacidades de entrada-salida. Por ejemplo, todo lo que se está muy de moda hoy en día con Machine Learning, ChatGPT y todas las cuestiones de inteligencia artificial, requieren muchísimas capacidades de entrada-salida. Requieren buscar datos almacenados en entrada-salida, los requieren rápido y no los tienen rápido. Entonces los cuellos de botella hoy en día están en entrada-salida. O sea, todo el sistema de entrada-salida no puede alimentar a los algoritmos de inteligencia artificial. Por supuesto, no los que tienen, sino de cómo se entrena ChatGPT. ¿Estamos? Para que ande tan bien como anda. Digamos. Los datos son procesados mucho más rápido de lo que son traídos y generan muchas paradas en los procesadores. ¿Estamos? El cuello de botella está hoy en día en entrada-salida. Están surgiendo nuevas métricas. Y se habla de, por ejemplo, operaciones de entrada-salida, IOPS. Así como existían los MIPS y los FLOPS, ¿se acuerdan? Ya el problema no está en el procesador, cuánto puede hacer, sino
sistema de entrada-salida cuánto puede entregar. Se está moviendo un poco el cuello de botella. Y después, bueno, hay investigaciones en nuevos métodos de almacenamiento, se busca almacenar cosas en fibra de vidrio, en ADN, para tener siempre mayor capacidad, mayor endurance y menor costo por byte. Y otra cosa es que, en general, ¿por qué se buscan estas nuevas tecnologías? Porque la evolución de una tecnología suele apuntar a la mejora del ancho de banda. O sea, las cuestiones son siempre un poco más rápidas, aumentan la productividad, pero es mejorar, o sea, las distintas versiones de la tecnología mejoran ancho de banda. Y la latencia solo se mejora con nuevas tecnologías, nuevos procesos de fabricación, nuevas ideas. Entonces ahí es donde hace rato que no hay muchas nuevas ideas, entonces estamos estancados acá. Y por eso se está haciendo esta brecha. ¿Está claro? Sí. Fue justamente por eso que usted nos mencionó que el buffer scale celebra tiene su uso en inteligencia artificial, porque tiene mucha RAM. Por eso tiene mucha RAM, no tiene disco, o sea, se conecta de otra manera. ¿Y qué es lo que hace? Trae directamente, pasa de lo que es su sistema de entrada-salida, carga todo en la RAM. No tengo más filo, ¿eh? Este está. Este no. Vamos a volver a poner pausa. Reanudar. Entonces, ¿qué es lo que estaba, perdón? De buffer scale, que a la larga lo que hace es, le pasa todo a RAM y tiene una jerarquía de memoria muy diferente a la que venimos viendo nosotros, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Lo que se está buscando últimamente también, y se está avanzando, es con memorias RAM no volátiles. Porque lo que hemos visto nosotros de entrada-salida, discos y demás, eran todas las memorias no volátiles, los SSD. Y lo que se busca, fíjense, este grafiquito de evolución de la tecnología, uno parte de los HDD, que son los SATA, todo lo demás, que tienen una gran capacidad, alta latencia, baja productividad. Después la evolución pasa a los SSD, las memorias flash, ¿estamos? Que ya va mejorando un poco. Después pasa a los SSD, que son conectados por PCI Express. Ubican los famosos M2 y todo lo demás, que ya vienen las plaquetitas. O sea, los discos ya no son más como formato disco, sino ya vienen en formato plaqueta, que mejora un poco más la latencia y demás. Y lo que se busca después, se supone que un probable evolución de esto sean las memorias RAM no volátiles, que tienen varios nombres: NVDIMM, SCM, NVM, PMEM. Hay distintas tecnologías que están buscando de hacer una memoria que se busca una memoria RAM, o sea, que tenga las latencias de una memoria RAM, pero que tenga la no volatilidad de lo que tienen hoy en día los sistemas de entrada-salida. ¿Qué es lo que buscaría reemplazar esta memoria? ¿La principal o ¿Dónde está el disco? Vos querés hacer que un disco, digamos, sea el más rápido posible. ¿Estamos? La idea es que estas se conectan SATA, estas también, estas son directamente por PCI Express. La idea es conectarla lo más cerca posible de la memoria donde está el procesador. Estas NVDIMMs, ¿qué es lo que tienen? Son las memorias RAM con unas flash, unas tarjetas de memoria, llamémosle, pegaditas. Entonces, cuando le están por quitar la alimentación, lo que hacen es cada chip de RAM lo copian en la RAM, en la flash automáticamente. Y de esa manera tratan de otorgarle persistencia y que sean, que no se pierdan los datos. Y después, cuando le vuelven a dar la alimentación, vuelven a copiar de la flash a la RAM. Y de esa manera tratan de mantener todo el manejo de que siempre se maneje en la memoria de RAM, las DIMM comunes, pero la persistencia agregada con unas flash pegaditas, digamos. ¿Vos querés hacer una pregunta? Sí, o sea, básicamente sería hacer algo más grande porque
no es tan distinto el proceso que se haría en el caso de cuando encarnás, que pasás, volvés. Pero ahora lo estás guardando en un dispositivo que está lejos. Ahora sería poner en el mismo chip, o sea, en la misma tarjetita de RAM, que venga con, digamos, una pegadita, digamos, una flash y una RAM. Esa es más o menos una idea. Entonces, que cuando vos le estés por cortar la alimentación, antes de cortarle, se copie. Es una hibernación, pero express ahí, en vivo, digamos. ¿No sería más caro? Por supuesto. Sí, sí. Por eso pregunto, porque en verdad lo único que se. O sea, es verdad que va a estar Sí. más, pero eso es en principio. Eso es en principio, sí, sí, sí. Y al final, digamos, o sea, lo que se ve será mucho más grande, se ve mucho más. Mucho más grande, pero no la podés utilizar a todas al mismo tiempo, o sí, no sé. Te cambia la forma de usarla. Y eso es parte de lo que quiero mencionar acá. Este tipo de memorias lleva a nuevos usos, ¿estamos? Que todavía no sabemos, nuevos modelos de programación. Porque, por ejemplo, ahora, ¿quién es el que accede a toda la memoria no volátil? A ver si han estado atentos. ¿Cuál es la memoria no volátil? Los discos. Discos duros o discos SSD. ¿Quién accede a los discos? El sistema operativo. ¿Por qué? Porque son dispositivos de entrada-salida. Entonces, si ahora yo voy a tener no volátil, la RAM que accede al procesador, ¿quién va a acceder a la memoria no volátil? ¿El procesador o el sistema operativo? No sé. No sé. Capaz que no. ¿Me entendés? O sea, ya te cambia la manera de pensar, te cambia la hibernación, como planteaba, que es lo que más o menos que planteaba Luis. Antes teníamos la hibernación, que era una manera de acelerar la carga del sistema operativo y todas esas cosas. Bueno, ahora lo podemos hacer eso normalmente, o sea, más normalmente de lo que lo estamos trabajando ahora. ¿Entendés? Es una forma nueva de trabajar. Entonces, ¿hace falta que el sistema operativo se encargue de eso o lo podemos hacer directamente en otro nivel? No sabemos. ¿Entendés? Porque toda la jerarquía de memorias que vimos es una jerarquía volátil. Si pasa a ser no volátil la jerarquía, podemos hacer otras cosas nuevas, digamos. Generan casos de uso que no hemos pensado todavía. Entonces hay que ver cómo la podemos aprovechar. Porque me hace que la separación entre lo que es memoria y lo que es entrada-salida sea difusa. ¿Estamos? Necesitan todo un nuevo ecosistema para poder trabajar estas memorias RAM no volátiles. Nuevo hardware, software, estándares, plataformas, nuevos compiladores, un montón de cosas nuevas que está en desarrollo. Si funciona o no, veremos. No sabemos todavía. ¿Estamos? Hace falta varios años más de desarrollo y prueba hasta que veamos si esto es una idea exitosa o no todavía. Un ejemplo de estas memorias RAM no volátiles o algo parecido son las memorias Optane de Intel. ¿Alguno las escuchó hablar? Bueno, estas memorias de Intel las anunciaron en el 2015, salieron en el 2019 y les dieron de baja el año pasado. ¿Estamos? Fíjense la corta vida que tuvo, digamos, las memorias Optane. Estaban basadas en un nuevo tipo de memoria que decían esto va a ser ideal, bla, 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 bla. No funcionó. ¿Por qué? Buscaba cerrar la brecha de performance entre las de RAM y la flash. Eran 100 veces más rápidas que la flash, 10 veces más rápidas que las RAM. Estaban ahí en el medio. Tenían 1000 veces más escrituras que la flash. Solucionaban o alargaban el problema de duración de la flash. Eran ideales, pero no supieron encontrar un mercado, porque las que se decían vamos a reemplazar a las RAM, no van a reemplazar nunca las RAM porque son más lentas y la gente quiere performance. Bueno, entonces reemplacemos a la flash, no van a reemplazar nunca la flash porque estas son más caras, las otras son más baratas. No encontraron mercado, no funcionó. Sí, lo querían poner ahí en el medio. Nadie las compraba. Otro problema es que no pudieron despegarse nunca de los procesadores Xeon. Como eran solamente de Intel las sacó para servidores,
eran solamente compatibles con sus procesadores, no los compraba nadie. No los compraron, no se vendió, ya no se fabrican más. Listo, no hay vuelta que darle, digamos. Era una excelente idea que buscaba meterse en un nivel nuevo en la jerarquía. Le dijeron, no, no va más. Si yo buscaba un nivel de jerarquía, o sea que no iba a ser vista por el procesador. No iba a ser vista por el procesador directo, sí. ¿Y por qué es incompatible con el procesador? Porque a la larga alguien lo tiene que manejar. El sistema operativo que corre sobre el procesador. ¿Entendés? Y a la larga estos eran dependientes, ya vamos a ver por qué eran dependientes solamente de los procesadores Xeon. El tema siguiente te muestra un poquito más. ¿Estamos? Pero a la larga no funcionó. O sea, tenía un montón de promesas, era una nueva investigación, era una nueva tecnología, venía a cerrar la brecha, cumplía con un montón de características, no anduvo. ¿Estamos? O sea, es una historia de cumplir con las características técnicas y académicas, pero no en el mercado. ¿Estamos? Entonces, no funcionó. ¿Qué es lo que va a hacer Intel? Va a apostar por otra cosa. ¿Qué es lo que va a apostar Intel? CXL. ¿Alguno escuchó hablar de esto? Acá deberían contestar que no. Si alguno escuchó hablar de esto, bueno, por lo menos. CXL es un bus. Esto no está en el diapositiva del año pasado. CXL es un bus. Lo vamos a ver en el tema siguiente. ¿Estamos? Pero, para contarles un poquito de por qué les quiero meter ahora, es porque en una versión 2 introduce el concepto de memory pooling. ¿Qué es memory pooling? Poder acceder a través de un bus, a través de una red, a módulos de memoria que están en otro procesador. Entonces he dicho, a ver, ¿cómo es la idea? La idea es ampliar los módulos de memoria con memoria que están conectados en otro micro, en otra parte, pero sin aumentar la latencia. Entonces han dicho, y además manejar distintas tecnologías de memoria. No importa si son DDR, DDR2, 3, 4, 5, LPDR, HBM, la que sea, la manejo a todo igual, con diferentes costos y distintas performances. No se ve muy bien, pero pasar la idea de un CPU con mucha RAM conectada a pasar un CPU con RAM conectada y además a través del bus CXL un montón de otras cosas en una gran memoria compartida y unificada. ¿Estamos? A través de una nueva red. La nueva red la vamos a ver en el tema siguiente. Sí, todos se conectan ahí. ¿Estamos? Y de ahí lo que proponen es la nueva jerarquía de memoria, que es más o menos lo que me quería apuntar Luis, por eso les quiero mostrar. ¿Dónde tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Abajo los discos rígidos, el último nivel de la jerarquía. Después los SSD. Después un montón de otras cosas, estas que pueden salir, los Optane, otras memorias no volátiles, otras que pueden aparecer. Después las memorias estas de CXL. Después de la memoria principal, los cachés, los registros. ¿Estamos? Y fíjense acá los tiempos, estos están entre 1 y 40 según el caché, los distintos niveles, memoria principal, y lo que propone este CXL es tener estas otras memorias que están un poco más lejos y que sean el doble de la memoria principal. ¿Son más lentas? Sí, son más lentas, pero no 10 veces, sino 2 veces. Estas ya son 10 veces más lentas. Aumenta la capacidad, aumentando un poquito la latencia. Entonces, ¿son más lentas? Sí, son más lentas, pero no tanto más lentas. Y la idea es meterse ahí en el medio. Ve que están con puntos suspensivos, así. Tratan. Por supuesto, ahora yo les cuento esto, vamos a ver en 5 años si realmente de vuelta hay una promesa o no. Hay otras promesas. Hay otra Ultra RAM, también, que es otro desarrollo científico de una universidad, lo han publicado el año pasado, dicen, de vuelta, tenemos latencias y endurance similares a Optane, vamos a achicar la brecha, pero lo que quieren es tener 1 tera de RAM y que sea memoria primaria y almacenamiento.
Ahora, no hablan del costo, no sabemos cuánto va a costar esto, y de vuelta, si no cumple con si no es igual de rápida que la RAM, no va a funcionar igual que las Optane, digamos. No es ambicioso. Veremos. Yo les cuento como para que ustedes sepan. Para terminar, ¿qué es lo que vimos de entrada a salida? Que es un subsistema que lo maneja en general el sistema operativo. El hardware da soporte. Da soporte mediante entrada-salida mapeada en memoria, interrupciones y un DMA. El sistema de entrada-salida está compuesto por múltiples dispositivos que son muy diferentes. Y siempre prima la performance, pero también hay otras métricas que hay que tener en cuenta. Dependiendo del dispositivo va a ser la métrica y del uso. Las métricas de performance siempre son ancho de banda y latencia, tiempo de respuesta, que hay un compromiso entre las dos. Y hemos visto discos magnéticos como ejemplo. Hemos visto que tiene 3 componentes principales: seek time, latencia, tiempo de transferencia. Los 2 primeros son mecánicos y demoran muchísimo más que los otros, órdenes de magnitud. Se puede hacer múltiples discos, paralelismo para aumentar productividad, pero no tiempo de respuesta. Y ahí va RAID. Los SSD mejoran mucho el tiempo de respuesta, pero son más caros y además tienen duración limitada, vida útil limitada. Hay nuevas memorias y hay nuevas tecnologías que se está buscando. Son muy nuevas, son recientes. Si valen la pena o no, en un par de años veremos si cumplen las expectativas. ¿Preguntas? Bueno, que tengan un buen fin de semana, Brian. Y nos vemos el lunes para empezar tema 14.